examen clínico de un paciente ginecológico. Entonces, el objetivo pues de este es exactamente que ustedes puedan, si no hacerle el examen, enseñarle a las pacientes a hacer su autoexamen. Importante entonces que son tenemos que diagnosticar en la consulta ginecológica y en la consulta de médico general, que son ustedes, la mayoría de estas patologías benignas por muchas razones. Primero, porque le van a quitar la ansiedad a la paciente de lo que ella cree que pueda ser malo. Segundo, porque no vamos a congestionar los sitios donde manejan cáncer de mama. Y primero, porque ustedes y nosotros somos las personas a las que las mujeres les van a consultar principalmente o inicialmente. Entonces vamos a hablar un poquito respecto a las manifestaciones durante el ciclo menstrual respecto a la mama, ¿no? Entonces, de los 15 a los 25 años, se forman los lóbulos que se asocian más con fibroadenomas, hipertrofias juveniles. Entonces la paciente nos va a consultar, si ustedes saben que tienen esa edad de 15 a 25, mucho más por alteraciones como bolitas, que son los fibroadenomas, o hipertrofias, que podrían ser la causa de que tenga un seno más grande que otro. Respecto a entre 25 y los 40 años, los cambios tienen más que ver con los cambios hormonales, afectan el tejido glandular y el estroma y se asocia pues entonces a nodularidad pero generalizada. Entonces de los 15 a los 25 quizás las bolitas sean una definida o si acaso dos, pero en los 25 a los 40 como tiene que ver algo más del ciclo menstrual que es todos los cambios hormonales, puede ser que sea más enfermedad fibroquística que es más generalizada. Entre los 35 y los 55, entonces empieza a haber una etapa involutiva. Usualmente ya para este tiempo, la etapa de la lactancia empezaba, ya no están lactando o están finalizando su lactancia. Entonces, esta etapa involutiva hace que estos lóbulos y estos ductos también sean involutivos y se asocia más entonces a patología como quistes grandes, dilataciones ductales, y fibrosis periductal, que son exactamente lo que queda después de una lactancia. Entonces se han denominado patologías benignas mamarias como ANDI. Entonces, digamos, en el lenguaje de los mastólogos, vamos a hablar de patología benigna como ANDI. Y entonces en este ANDI van a encontrarse alteraciones congénitas, como serían de pronto las hipertrofias que hemos hablado, las alteraciones en el desarrollo, que también tiene que ver con el desarrollo sexual, los papilomas, la mastopatía fibroquística, la ectasia ductal, la necrosis grasa, que ahorita vamos a hablar poquito a poco de ellas, y el absceso mamario. Dejé sin mencionar el tumor filodes, porque el filodes, aun cuando aparece aquí en una etapa benigna, también tiene una etapa maligna. Entonces, razón por la cual ustedes tienen que hacer el diagnóstico y se comporta como maligno, pero hace parte de la patología benigna. Se comporta maligno en el crecimiento y a veces en el tratamiento. ¿Hasta ahí vamos bien o va muy, muy rápido? Yo creo que vamos bien, doctora. Ok, si algo me interrumpe. Entonces, las enfermedades congénitas, vamos a encontrar pacientes que puedan tener alteraciones de la cantidad o de la situación de algo. Entonces, del 1 al 2% de la población pueden tener mamas entre la axila y las ingles. ¿Por qué? Porque existe un tejido mamario en la vida intrauterina que es más o menos como el de las perritas, o para decirlo como el de todos los mamíferos, que viene por toda la axilar media. Si ustedes se acuerdan cómo recorre la arteria axilar media, pues va a recorrer desde la axila hasta más abajo, casi en el ombligo o un poquito más abajo del ombligo. Entonces, en ese recorrido puede uno encontrar o mamas, tejido mamario o pezones. Entonces, para algunas personas parecieran lunares, pero no son lunares, sino pezones. Entonces, es muy importante que ustedes no piensen en quitar ningún lunar, que no estén seguros, que no estén en la línea mamaria interna, pensando que de pronto sea un pezón. ¿Qué pasa si uno cree que es un lunar? Pues va a sangrarle muchísimo y además tiene una vascularización y una inervación
propia de un seno. Entonces presentan estas pacientes en ese sector que tienen una glándula mamaria o tejido mamario o pezón. En ese sector pues va a tener todos los mismos cambios que van a presentarse en el tiempo del ciclo menstrual. Entonces, si la paciente está lactando, es posible que se le congestione la axila porque ahí tiene un tejido mamario que se llena de leche como se llena de leche el resto del tejido mamario que ella tiene. Es importante saber que estos tejidos accesorios tienen una mayor posibilidad de transformación maligna, así como puede pasar que se quede en el trayecto inguinal un testículo, ese testículo o ese ovario que se queda ahí tiene mayor posibilidad de transformación tumoral, en la mama pasa igual. Entonces, hay que ver siempre cuál es el momento para retirar o no ese tejido mamario accesorio. Entonces es importante que la paciente nos puede consultar por una masa en la axila y ustedes ser ahora cirujanos generales o internistas, pensar en que podrían tener también una patología de mama en un lugar no esperado. En cuanto a las alteraciones del desarrollo, entonces puede pasar que la mama se presente, digamos, de maduración antes de los 8 años y esto puede ser causado por un aumento de estas hormonas sexuales, pero entonces es importante saber que estas alteraciones hormonales pueden correlacionarse con tumor de ovario, con alteraciones de la corteza suprarrenal como la falla, la insuficiencia suprarrenal o tener unas alteraciones en el tercer ventrículo. Así que tener una alteración en el desarrollo mamario precozmente no solamente es hormonas, sino que también puede tener unas patologías asociadas que solamente nosotros vamos a encontrar si la paciente nos consulta. La otra que les mencioné un poquito antes en las generalidades habla sobre la hipertrofia juvenil, que tiene que ver que le crece un seno más que el otro o los dos más de lo que toca. Cuando seguramente nos van a consultar, seguramente es cuando no sean tan simétricos. Entonces, cuando no son simétricos o la piel es delgada, muchas mamás con sus hijas adolescentes van a ir a consultarnos. La ginecomastia, que aun cuando no la veo yo tanto porque yo no veo hombres, ustedes sí que van a ver hombres y mujeres, pueden encontrar una ginecomastia, que es un tejido mamario en hombres, o una hipoplasia mamaria, que quiere decir un poco desarrollo de esa mama, que con casi todas las posibilidades, una hipoplasia mamaria usualmente no necesariamente es una patología, sino una condición genética. Digamos que dentro de las congénitas, importante que si la paciente nace, toda su vida ha tenido un pezón invertido, que es la umbilicación congénita del pezón, pues esta paciente es una patología benigna sin problema. Va a tener problema en la lactancia, pero no se relaciona con cáncer. Diferente a si tiene una alteración de umbilicación del pezón después, inclusive de la lactancia. Entonces uno podría pensar que se relacione con un tumor maligno inclusive. Entonces vamos a hablar ya en sí mismo de los tumores benignos de la mama. Los tumores epiteliales, vamos a encontrar los papilomas intraductales, los adenomas del pezón, el adenoma tubular y el lactante. Es la mayoría de las patologías benignas de la mama. Lo que es importante es que para llegar uno a este diagnóstico tuvo que hacerle una biopsia. Entonces, seguramente no serán ustedes quien tomen la biopsia, pero sí serán ustedes quien les llegue este reporte y ustedes asimismo hacer la diligencia de dónde tienen que manejar esta paciente. O a veces ni siquiera es que tengan pacientes, sino que tengan una persona cercana que tenga un diagnóstico como ese. Papiloma intraductal suena mal, pero no necesariamente es una patología maligna. Entonces, importante que ustedes puedan guiar a las pacientes o a sus personas cercanas con qué velocidad van a ir a remitir a un paciente. Entonces, los tumores benignos, ya dijimos epitelial, el de tejido conectivo, que es muy frecuente, que es el fibroadenoma o el tumor filodes. Entonces, el fibroadenoma es muy frecuente, el tumor filodes no tanto. Los tumores varios quiere decir que son de otros tejidos, como por ejemplo los de tejidos blandos como de músculo, tumores de piel, entonces van a poder encontrar melanomas, que
frecuentemente que las pacientes puedan consultar pensando que es del seno y en realidad no es de piel. O displasias mamarias o enfermedad fibroquística, que es mucho más común, entre 25 y 40, consultan mucho porque causan dolor, pero son patologías benignas. O lesiones tumorales que de aspecto tumoral que no necesariamente sean tumorales. El filodes se ve feo, pero no necesariamente es feo. Vamos a hablar entonces de a poquito de cada uno, o por lo menos de los más importantes. Entonces, del papiloma intraductal. El papiloma intraductal entonces es de epitelio, el revestimiento del revestimiento del conducto terminal, que es epitelio, y suele ser solitario. Entonces, ¿cómo vamos a ir empezando a clasificar? Entonces, ¿en qué área se encuentra? ¿A qué edad le pasó? ¿Qué síntomas tiene? Y también ahora, por ejemplo, en este caso, suele ser solitario y de crecimiento lento. Entonces, usualmente la paciente no nos va a consultar por la masa porque es un crecimiento lento y ya casi como que se acostumbra, pero sí se puede consultar la paciente por una secreción serosa o sanguinolenta por el pezón. Y eso sí la asusta, y pues a nosotros también. Solo que una buena historia clínica nos podría ir pensando o nos podría ir guiando sobre si es una patología benigna o no. Entonces, puede ser solitaria, es unilateral y puede acompañarse de una secreción serosa o serosanguinolenta. La edad de promedio de esta mujer que tenga un papiloma intraductal es 48 años. Entonces, si esa es la edad, pues está muy cercano a todas esas patologías que ya pueden no ser tan benignas y por eso nos puede un poquito preocupar. Uno le puede tomar citología, quiere decir que lo que salga del pezón le puede tomar una muestra y mandarlo a citología de la secreción, o uno puede aplicar unos medicamentos por el pezón, digamos por el conducto galactóforo, y le toma uno unas radiografías para uno poder evaluar si tiene alteraciones del conducto. Pero usualmente, pues primero vamos a hacer la patología de biopsia y demás antes de llegar a hacer otros tipos de diagnósticos. El diagnóstico diferencial, entonces, como ven, pues el cáncer de mama, que sería el más grave de todos, y los otros que también son benignos vendría siendo la ectasia ductal, que quiere decir conductos que se quedaron llenos de leche o de secreción durante la lactancia, o enfermedad fibroquística, que es una enfermedad generalizada. ¿Cómo se hace el tratamiento? Se hace tratamiento de la extirpación del conducto afectado y entonces se supone que quitando el conducto afectado ya quita la masa que nosotros estamos teniendo. Y por lo más importante en esto es que la paciente, una vez uno quita ese conducto afectado, pues va a dejar de tener la secreción serosa o sanguinolenta que es incómoda. Respecto al adenoma del pezón, entonces puede ser que sea un papiloma del pezón o una adenomatosis erosiva. Es poco frecuente y como es poco frecuente y hay erosión, el diagnóstico más importante para diferenciarlo es el carcinoma. Entonces quizás el adenoma del pezón será un diagnóstico de descarte, pero la primera situación en la que uno debería pensar cuando hay una piel maltratada es que haya un carcinoma. Esta es una imagen de un fibroadenoma. Entonces, el fibroadenoma es muy parecido a esa consistencia de cartílago, es muy definido, tiene unos bordes muy lisos, se parece al que haya visto de pronto un mioma, se parece mucho a esa consistencia, y el fibroadenoma ya dijimos que era una patología benigna. Entonces, está en el tercer lugar de toda la patología mamaria, quiere decir que es muy frecuente que nosotros lo encontremos, y pues más o menos encontramos 4 fibroadenomas antes de encontrar un carcinoma, aún en pacientes con alto riesgo de tener un cáncer de mama. Esta patología entonces, a diferencia del cáncer de mama, pues se encuentra frecuentemente en menores de 25 años y muy poquitas posibilidades, 2.5% en paciente posmenopáusica. Usualmente estas pacientes posmenopáusicas quizás ya tenían esa bolita y una vez se disminuye la grasa del seno, pues se hace más evidente este fibroadenoma. Pero independientemente de qué fue primero, lo que sí es importante es que no es tan frecuente un fibroadenoma en una paciente posmenopáusica.
Se relaciona con entonces los estímulos estrogénicos. Y si se relacionan con los estrógenos, quiere decir que la posmenopáusica no debería tener un fibroadenoma. Como ya les dije, entonces son lobulados, usualmente son indoloros y entonces pueden tener que ser unilaterales o pueden ser bilaterales y son como de un aspecto cauchoso. En el embarazo y en la lactancia, como se está estirando de cierta manera el tejido mamario para llenarse de leche, a veces puede haber una sensación de dolor o de necrosis. Entonces es importante que la paciente que tenga una alteración en el seno no aplacemos el manejo ni el diagnóstico porque en el embarazo también puede haber patología. Y en las pacientes ancianas, esos fibroadenomas pueden que estén calcificados y uno los toca como una masa dura, muy firme, que lo hacen pensar en una lesión maligna. Pero los fibroadenomas entonces necesitan también en algunas veces una biopsia para poder uno decidir si es una lesión mala o no lo es. Entonces, usualmente las mujeres mayores van a tener es un fibroadenoma calcificado. Cuando vayan a examinar a los pacientes con fibroadenoma, entonces van a encontrar una bolita que se mueve, que tiene una superficie lisa, no necesariamente para operarlo ya, sino quiero decir que lo sienten ya liso, no corrugado, y la consistencia cauchosa que les estoy diciendo. O sea que es muy sencillo que ustedes pudieran hacer ese diagnóstico. La paciente va a consultar o por la masa o porque cuando está con el ciclo menstrual empieza a tener un dolor exquisito en ese lugar. El tratamiento pues es la excisión de la lesión. Entonces más o menos como la imagen de bueno, las tres imágenes son fibroadenomas, una histológica, otra ya patológica cuando yo lo saca, pero salen supremamente fácil. Usualmente uno las puede retirar en el borde entre el pezón entre el pezón y la mama con la idea de no ser tan agresivos y que no se note la cicatriz. Pocas veces están tan alejados como para que la cicatriz sea más alejada del pezón. Entonces, la otra cosa es que son pacientes jóvenes y uno quisiera no dejarles cicatrices ni lesiones. Y como es una patología benigna, pues menos quisiera hacerle daño. Respecto a ese mismo punto digamos, de epitelial o no, el filodes es otro de esos tejidos que podrían asustarnos. ¿Qué pasa con este? Pues que el tumor filoides es poco frecuente, está más o menos entre la cuarta década de la vida. Cuarta década de la vida, hablamos de qué años? Alguien que me conteste cuál es la cuarta década de la vida. Sería hacia los 50, ¿no, doctora? La primera década es del 1 a los 10 años, ¿verdad? La segunda década de los 10 a los 20. Tercera, de los 30 a los 40. Entonces sí, 50 años más o menos. Tiene un potencial maligno, que era lo que les había dicho, por eso lo había leído un poquito más abajo. Tiene un potencial maligno, entonces por eso uno tiene que hacerle biopsia sí o sí. Y es muy voluminoso. Entonces, una de esas historias que uno siempre está escuchando es la señora que le da pena ir al médico, casi no consulta, y cuando uno va a examinarla, resulta que tiene un seno más grande que otro y ese seno es violáceo y muy grande. Entonces, la paciente usualmente va ya no por la masa, sino porque empieza a tener zonas hemorrágicas o necrosis. Entonces, por eso es que uno, a la impresión de verlo, pareciera una lesión maligna. No siempre se vuelven malignos, pero hay un potencial pequeño de que sí podría ser maligno. Entonces, importantísimo que se necesita una extirpación, pero no solamente de la lesión, sino también áreas sanas por si hay algo de esa condición maligna. La otra que es un poquito menos, digamos, de más consulta, pero menos sufrimiento para uno pensar que es una cosa maligna, es la mastopatía fibroquística. Desafortunadamente ustedes y nosotros, médicos generales y ginecólogos, tendremos que lidiar con esta patología porque primero se asemeja a cualquier cosa. Segundo, es súper frecuente. Entonces, si es muy frecuente, pues la paciente va a consultar muchas veces. Entonces, a veces la paciente que consulta por enfermedad fibroquística
consulta tantas veces que cuando tiene una lesión maligna no le están parando bolas. Entonces, por eso es muy importante hacer buena historia clínica y sobre todo de antecedentes genéticos en la familia. Entonces, la mastopatía fibroquística es una enfermedad muy frecuente entre la tercera y la cuarta década de la vida. La incidencia, fíjense que dice 87%, y pues clínicamente son las pacientes en edad reproductiva. Estos pacientes tienen cambios histológicos hasta el 90% y usualmente son o por exceso de estrógenos, sea que sean iatrogénicos o no, o por una alteración en la relación con la progesterona. Entonces, pacientes que tengan alteraciones del ciclo menstrual son pacientes que van a consultar, pacientes en terapia hormonal pueden consultar. Es muy importante entonces el diagnóstico clínico, que ustedes pregunten cuál es el dolor y cómo se relaciona con el ciclo menstrual. Y pues el diagnóstico, además de la clínica, es ecográfica. ¿Por qué? Porque ahí nos va a empezar a ver espacios en los que hay unos quistes pequeños y también una zona como de, digamos, como ramitas ramificadas, que son esas enfermedades. Por eso se llama fibroquísticas, una parte quística y una parte fibrosa. Cuando es quiste, entonces uno, para aliviar el dolor, podría aspirar esos quistes. Hay unos tamaños en los que uno debe hacer esa punción. Cuando no lo es de tratamiento médico, o mejor dicho, es de un tratamiento individualizado, porque como les dije, es muy frecuente, pero no a todo el mundo le va a pasar la enfermedad por la misma situación. Entonces habría que ver si es por el anticonceptivo, si es por alteraciones, otro tipo de alteraciones hormonales. Entonces, una vez que la paciente ya tiene la ecografía, sabe que tiene una enfermedad fibroquística, pues vamos a tratarla dependiendo de varias cosas. Según la respuesta a lo que nosotros hemos visto en el examen clínico, por ejemplo, si es que está con un anticonceptivo de dosis alta, pues seguramente disminuyéndole la dosis del anticonceptivo puede que sienta mejoría. Si es una paciente que está solo con progestágeno, es posible que nos toque pasarlo a un combinado. Pero de ahí en adelante podemos saber que hay muchas otras cosas alrededor de esta enfermedad fibroquística, porque como es algo que molesta tanto, todo el mundo quiere buscar una cura para que la paciente no consulte por enfermedad fibroquística. Entonces se han hablado de dietas bajas en metilxantinas, que es disminuir café y disminuir chocolate y disminuir té y los refrescos colas. Esos hemos hablado que, o en muchos estudios ya se han dicho que no necesariamente mejoran la sintomatología, pero si la paciente quiere por sí misma disminuir o suspender esto y con eso sienta mejoría, no pasa nada. Las nueces hablan que tienen vitamina E, entonces si uno utiliza un medicamento o utiliza alimentos que tengan vitamina E como las nueces, almendras o aguacate, por ejemplo, podríamos hacer que el paciente tenga un antioxidante natural y disminuyera este proceso inflamatorio. Una dieta hiposódica la manejan en el sentido de disminución de retención de líquidos y que la retención de líquidos premenstrual sea menos y le produzca menos dolor a la paciente. Antiinflamatorios no esteroideos o agonistas dopaminérgicos también se han utilizado en esta patología fibroquística. Sin embargo, todo esto que les estoy nombrando no son una sola cura, o sea que tenemos que evaluar con cada paciente qué es lo que nosotros tenemos que ayudar para que la paciente se sienta mejor, una vez que el ciclo menstrual esté regulado y que sepamos que la patología está controlada, quiere decir que no tiene quistes muy grandes. Se utilizan entonces medicamentos como por ejemplo progestágenos tópicos que hacen que disminuya la tensión mamaria. Casi todas las pacientes van a sentir mejoría una vez tengan una sostén un poco más firme, inclusive en el tiempo del sueño, con la intención de que el movimiento no haga que le produzca más dolor. La ectasia ductal, entonces, es una ectasia que nos produce como agüitas en los sitios donde se coleccionó leche. Usualmente aparece entre los 30 y los 60 años. La etiología es desconocida, es porque no todas las personas que lactan tienen ectasia ductal, pero sí uno ha visto que las pacientes
que tienen ectasia ductal si han tenido bebés, o sea, si han lactado. O sea, que no a todas les puede pasar. No se relaciona con la función mamaria en el sentido que no se relaciona con el ciclo menstrual y sí produce un poquito de mastodinia o pueden tener un nódulo mamario que produzca secreción por el pezón. Entonces, para yo poder saber que hay una ectasia ductal, requiero de hacerle un diagnóstico clínico, sospecharlo y hacerle un diagnóstico ecográfico donde nos va a decir que hay una ectasia ductal. El tratamiento quirúrgico consiste en eliminar el folículo, el folículo que está drenando hacia el pezón y con eso la paciente mejora su sintomatología y además no drena por el pezón. Llegamos a una que es, digamos que hay una parte de mito urbano y es que no sé si han escuchado que dicen que un golpe y que terminó en cáncer. Entonces, frecuentemente la necrosis grasa, que es rara, puede aparecer clínicamente como una masa y puede haber una retracción del pezón. Ya ahí a uno le parece que podría ser un tumor de mama. Muchas personas hablan de que la necrosis grasa se produce luego de un trauma. Entonces pueden pasar las dos situaciones, que hubo un trauma, una necrosis y luego uno le hace el diagnóstico como necrosis grasa. Pero también sabemos que un carcinoma produce una necrosis grasa. Entonces, es rara la que es benigna. Siempre que hay necrosis grasa, uno va a suponer que puede haber un carcinoma. Entonces, también se puede encontrar después de tratamientos de tumor de mama que tuvo que hacerse radiación o que se tuvo que hacer resecciones ampliadas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una biopsia excisional, quiere decir que uno hace una incisión pequeña y toma una muestra para saber si es necrosis grasa o una reaparición del tumor principal. Entonces, lo que les decía de mito urbano es eso, que muchas personas dicen, se golpeó y le desencadenó eso en un tumor maligno de la mama. En realidad no lo es. Puede pasar que haya necrosis grasa por un trauma, pero también mucha necrosis grasa aparece por el tumor maligno del carcinoma. En la práctica obstétrica, pues vamos a encontrar los abscesos mamarios. Entonces, de los abscesos mamarios vamos a encontrar los de lactancia y hay algunos que no son de lactancia. Entonces, los que más vamos a encontrar son los de lactancia. Estos de lactancia están asociados a Staphylococcus aureus y frecuentemente se manejan o con oxacilina o con dicloxacilina. Y si no llega a más, podríamos pensar que con ese es suficiente. Puede que necesiten inclusive un aminoglucósido o algo más. El no lácteo, que digamos es el que ustedes tienen que alarmarse porque es paciente que no está lactando y aparece con un absceso, es un poco raro. Se hace el diagnóstico confirmatorio con una ecografía y en la ecografía van a encontrar masas con cavidades y pus. Este tiene más unos gérmenes diferentes. Este tiene gram positivos, estafilococo epidermides, aureus, proteus, pseudomonas inclusive. Y es importantísimo que ustedes no solamente traten ese estafilococo que están viendo ahí, sino que le hagan biopsia en el momento en que ya baja un poco la inflamación, porque hay carcinomas mamarios inflamatorios, se llama así, carcinoma inflamatorio, y se parecen mucho al absceso mamario. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta aquí? La edad de la paciente, si está lactando o no, y si la paciente le disminuye el edema y no es lácteo, porque no está lactando, es mejor hacerle una biopsia más adelante. Entonces, ¿qué es importante con las enfermedades benignas de la mama? Evaluar la recurrencia y la duración y la fluctuación de esos síntomas. Entonces, vamos a ver si tiene relación con el ciclo menstrual, si es antes de la ovulación, si es antes de la menstruación, si es todo el tiempo del ciclo menstrual. Factores agravantes, entonces, importante si tiene secreciones o qué apariencia tiene ese seno, si comparativamente con el contralateral. Si es una lesión que fue espontánea o fue después de un trauma, si es unilateral o bilateral. Entonces vamos a asustarnos un poco más con los unilaterales, vamos a asustarnos un poco más cuando son espontáneos. También vamos a ver el tamaño de la masa, el cambio de ese tamaño de la masa y la contextura.
Importante cuando la paciente me dice que tiene dolor, si es un dolor permanente o es un dolor cíclico. Obviamente, si tiene biopsias previas y ya sabemos que ahí en el mismo sitio tuvo un fibroadenoma, pues probablemente también es un fibroadenoma, o que es una enfermedad fibroquística, pues es una enfermedad fibroquística. Diferente si tiene una lesión que no era benigna, entonces tenemos que avanzar en el diagnóstico de una enfermedad no benigna. La otra cosa es, pues, aun cuando estamos hablando como médico general y ginecólogo de las patologías benignas de la mama, pues también tenemos que ocuparnos de cuáles son los factores de riesgo de cáncer para no retrasarle el ingreso a una paciente a un mastólogo. Un mastólogo puede ser o un ginecólogo que hace mastología o un cirujano que hace mastología. La diferencia realmente del tratamiento del cáncer de mama en cualquiera de los dos está en buenas manos, pero la diferencia de esta patología benigna cambia radicalmente si es un cirujano que si es un ginecólogo, porque si es un ginecólogo va a saber de ciclo menstrual, o tanto como un médico general también puede saber mucho del ciclo menstrual. En cambio, el cirujano no necesariamente sabe del ciclo menstrual. Entonces, importantísimo que la patología benigna la manejemos médico general y ginecólogo, y así podemos mandar al mastólogo exactamente lo que sea del tratamiento quirúrgico de cáncer de mama. Entonces, ¿cuáles son los factores de cáncer de mama? Se relacionan con una edad de la menarquia temprana. Entonces, una paciente que tiene una menarquia temprana, o sea que lo tenemos que averiguar en la historia clínica. ¿A qué edad tuvo su primer embarazo? Entonces, también un embarazo temprano. ¿A qué edad tuvo la menopausia? Si es una menopausia tardía, quiere decir que tuvo un influjo hormonal mucho más largo que una paciente que tuvo una menopausia temprana. Obviamente la menopausia temprana no es buena, pero hablando de patología de cáncer, pues es peor la paciente que se le demora en llegar su menopausia. La dieta, entonces hablamos que una paciente obesa tiene más posibilidades de lesiones que otra, y patologías del seno asociadas, que ya dijimos que algunas patologías benignas como el filodes podrían llegar a tener riesgo de cáncer. Sobre la historia familiar de cáncer de seno, es importante que es por el lado materno, entonces es importante investigar quiénes o a qué personas del lado materno pudieron tener cáncer de mama para uno poder adelantar también patologías. Y antecedentes de otros carcinomas como el ovárico o el endometrial. Se relaciona mucho, por tener mucho que ver con las alteraciones hormonales, cualquier carcinoma ovárico, endometrial o de mama. Entonces, a veces uno recupera el del seno y la paciente más adelante nos va a consultar o por un tumor de ovario o por un tumor endometrial. Entonces, usualmente uno hace en estas pacientes a veces oforectomías profilácticas o inclusive histerectomías profilácticas. No sé si se acuerdan, pues, la actriz gringa que hizo todas sus cirugías en una, pues porque tenía todas las indicaciones, porque tenían los BCRA positivos. O sea, a veces cuando uno sabe que de todo modo le va a dar, hace cirugías profilácticas. Cada vez en Colombia inclusive hacemos más cirugías profilácticas cuando sabemos que esa paciente va a tener sí o sí cáncer de ovario, de útero o de mama. Las pacientes que le han hecho ovarectomía en menores de 30 años son pacientes también con alteraciones hormonales y pacientes que han tenido radiación. Entonces puede que no sea por la mama, sino porque tuvo una lesión en una costilla o tuvo un tumor en un hombro. Puede ser posible que esas pacientes aceleren una lesión tumoral. Las pacientes de raza blanca son más propensas a tener un tumor de mama y el promedio de este cáncer de mama usualmente es 57 años en Colombia. Entonces, si ustedes me leen literatura gringa, van a ver que en los gringos esa posibilidad de cáncer de mama es casi 10 años antes que en Colombia. Entonces, ya han visto, por ejemplo, japonesas que tienen más cáncer de gástrico y se van para Estados Unidos, allá pueden hacer cáncer de mama antes que el gástrico. Se va que tiene que haber también algo ambiental que nos esté acelerando uno u otro de los tumores que tengamos de propensos. Entonces, los factores etiológicos es una etiología multifactorial, como ya vieron, tienen que ver herencia y demás.
hay un gen mutante transmitido autosómico dominante, por eso usualmente vamos a hablar de pacientes que en su abuela materna o su mamá o sus hermanas pudieron haber tenido una lesión de mama. Más o menos, fíjense ahí, la susceptibilidad hereditaria es si tiene herencia 50% versus 2% de población general. Por eso nosotros hacemos mamografía en Colombia a partir de los 50 años. En las literaturas gringas van a ver que es a los 40. ¿Por qué? Porque ellos la incidencia hereditaria es mucho más antes, mucho más fuerte. Entonces, aquí nosotros hacemos mamografía a los 50, excepto en las pacientes que tengan susceptibilidad hereditaria, se los vamos a hacer mucho antes. Entonces, por eso la historia clínica y la guía que ustedes como médicos van a darle a las pacientes cambiará totalmente el curso. Cuando hacer la mamografía, no hacer mamografías cuando no toquen, hacerlas cuando sí toquen, hacer una buena historia clínica. Otros factores endógenos para estos cánceres de mama son la diabetes y la obesidad. Entonces, pues nosotros siempre estaremos pendientes de que la paciente no tenga obesidad y que controle su diabetes mellitus. Los estados hiperestrogénicos, entonces pacientes que tengan o un tumor que produzca estrógenos o una terapia hormonal no vigilada, también puede tener posibilidades de hacer cáncer de mama. Y estados exógenos, ya habíamos hablado que hay cosas ambientales que causan, se han hablado de insecticidas, plaguicidas, tabaquismo y dosis elevadas de radiación. Aquí es donde yo me estaba refiriendo a que uno tiene que hacerle la mamografía en el momento que lo deba necesitar. Porque si la señora se hace mamografía desde los 25 o 30 años sin necesitarlo, es posible que tenga una dosis elevada de radiación, que lo que no iba a producir tumor ahora lo produzca por una dosis elevada de radiación. Y el más frecuente de los cánceres es el carcinoma ductal infiltrante y el lobulillar. Entonces es importante que se vayan familiarizando con los términos, así cuando les llegue un resultado de una patología, pues van a saber dirigir al paciente exactamente a dónde tiene que llegar. ¿Qué vamos a hacer entonces en el examen clínico? Entonces es importante que ustedes sepan y le cuenten a sus pacientes que los tumores cancerosos son asintomáticos. O sea, si son asintomáticos, quiere decir que usualmente los va a encontrar o el paciente en un baño o un examen clínico esporádico o ustedes en el examen clínico juiciosos y ordenados. O sea que la mayoría de pacientes nos van a consultar, no son tumores porque van a consultar por dolor o por secreción, pero no por dolor. El tumor maligno usualmente no duele, es asintomático. Razón por lo cual es muy importante la historia clínica y el examen clínico. Es importante entonces del examen clínico, primero, pues saber que si es una masa no dolorosa o no está preocupado. Si tiene cambios o no durante el ciclo menstrual, también vamos a ir viendo sobre qué área estamos trabajando. Y en la inspección, importantísimo, las retracciones. Siempre que haya una retracción, uno va a estar pensando que pudiera ser una lesión maligna. Respecto a la palpación, entonces es importante que seamos metódicos en la palpación, enseñémosle al paciente una sola manera de evaluar su mama y nosotros también cuando hacemos el examen clínico también solamente hacer una sola exploración para que sea ordenado y podamos evaluar si sí hay una masa o no. ¿Por qué es importante? Porque si yo le enseño al paciente que se haga la evaluación clínica de la mama ordenadamente en el tiempo que es y la paciente se detecta una masa, nosotros tenemos que actuar inmediatamente con esa masa que ella no tenía y que le apareció en su examen de su autoexamen de mama. Y la otra es importante también no olvidarnos que existen lesiones axilares y supraclaviculares que son importantes de evaluar. Entonces, tenemos que no solamente irnos a solamente la mama, no solamente porque existen patología mamaria en esa área de la axila, sino porque ahí también aparecen ganglios que nos pueden guiar en cómo está la paciente y qué patología pueda tener. En la palpación, uno además de lo que ya vio, lo que va a palpar es la temperatura. Estamos hablando, por ejemplo, si encontramos un absceso o si encontramos una lesión tumoral abscedada, es importante la temperatura. La textura, si es una textura que se mueve, una masa que sí se mueve o que está pegada a los planos profundos. Los cambios en la piel, entonces
típicamente se habla de un tejido piel de naranja, quiere decir que si es como la estructura de una cáscara de naranja, uno podría pensar que es una lesión maligna. Si es una tendencia focal, ya dijimos que la patología como el fibroadenoma es focal, pero generalizada puede ser una enfermedad fibroquística. Y lo que sigue es la densidad, que nos la va a decir el examen que nosotros hagamos, sea ecografía o sea mamografía. Las masas, si son asimétricas, una masa que sea más grande que otra, en los dos senos, en uno solo, si hay una masa dominante, si hay secreciones por el pezón. Importante entonces que las masas malignas son firmes, irregulares y con cambios en piel, usualmente unilaterales. A veces hay tumores malignos que pasan al otro seno, pero son en etapas mucho más avanzadas, no en el que nos van a consultar las pacientes. Y lo de la firmeza que les digo es muy importante. ¿Qué tanto se mueve? Porque el fibroadenoma, que es una lesión única, se mueve y tiene una, digamos que una consistencia cauchosa. ¿Vamos bien hasta ahí, sí? Sí, No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, porque pues esto es de lo teórico que tienen que hacer sí o sí en la historia clínica. Aquí ya vamos a ver qué es lo que vamos a evaluar cuando vamos a hacer un examen clínico. Entonces, la evaluación de la mama es desde la axila hasta el pezón. Lo que tenemos a la izquierda, en la gráfica de la izquierda, pues es un seno del que vamos a evaluar. Esta paciente probablemente es una paciente posmenopáusica. ¿Por qué la pongo a esta paciente y no a otra? Pues porque es la que más nos va a asustar en caso de que tenga una lesión como cáncer de mama. Pero igual es la misma posición en la que vamos a tener una paciente en cualquier edad en la que nos va a consultar. Y la imagen de al lado es una lesión que nos la podría mostrar una mamografía. Entonces, más adelante les voy a mostrar otras imágenes para que podamos comparar. Entonces, importantísimo el autoexamen. Si nosotros le enseñamos a las mujeres a hacer su autoexamen en la adolescencia, dime. Sentí que había una pregunta por ahí. Pareciera, pero es como si le fallara el audio. ¿Será? Está convulsionando a alguien entonces. Bueno, entonces continuemos. Si ves que pareciera que fuera alguien, pero bueno. El autoexamen es supremamente importante. Entonces les estaba diciendo que es importante enseñárselos a las mujeres jóvenes para que cuando lleguen a su edad adulta puedan hacer rápidamente sus diagnósticos precoces. Espérate, a ver, ¿será que sí hay una manita levantada por ahí, Adrián? Ya estoy verificando, pero parece que no. Ok, sigamos entonces. Nuestro autoexamen podría detectar tempranamente el cáncer y obviamente si la paciente joven empieza a hacer su examen periódico, seguramente va a consultarnos hasta con lesiones mucho menores de 1 centímetro. Entonces, como aquí ya cuando llegamos a un cáncer, que es algo serio, el tamaño importa muchísimo, entonces el autoexamen nos va a hacer que la mujer sea muy sensible en lo que está examinando y si la paciente es juiciosa con su autoexamen y me dice que tiene una masa, yo llevo hasta las últimas consecuencias para buscarlo. Diferentísimo a una paciente que llega con una lesión o cree que es una lesión y nunca se ha hecho un autoexamen, es posible que no sea tan creíble la lesión que está teniendo y tenemos que empezar desde cero. Entonces, lo que les estoy diciendo con el autoexamen es primero enseñárselo muy bien a las mujeres y segundo, creerles en la lesión que ella nos esté diciendo si es una persona que metódicamente hace su autoexamen. Entonces, importantísimo que tienen que hacer las pacientes es que usualmente lo hacen de pie. Usualmente yo les recomiendo que cuando se van a bañar, porque es más fácil que ellas estén en, digamos que un poco de reserva, que se miren hacia el espejo para que vean si hay alguna retracción o cambios en la piel. Si hay secreciones, pues obviamente hay que evaluarlas. Y al levantar los brazos, debe examinar con la mano contralateral el seno y la axila del lado contrario. Es muy importante que el momento en el que hay que hacer el autoexamen, porque no es lo mismo examinar un seno en una época premenstrual o en una época de ovulación,
porque vamos a encontrar unas características muy diferentes. Entonces, lo que uno recomienda es una semana después del sangrado menstrual, o sea que uno le dice, le llega la menstruación y 10 días después usted se debe hacer el examen. Debe hacerse mensual, porque mensual primero va haciendo que la persona tenga, digamos, como más sensibilidad en sus manos de determinar cuándo es que pueda tener una lesión. Y siempre que haya una lesión, que nos reporte los cambios, porque es lo más importante es que uno pueda coger las cosas a tiempo. Si uno coge una lesión de menos de 1 centímetro y es maligna, nosotros tenemos la cura casi completa de un tumor maligno, aun sea maligno. Entonces, ahí les estoy mostrando cómo deben hacerse el examen. Entonces, inicialmente se deben examinar primero la axila. Entonces, en el hueco axilar, ahí donde se ve, no sé si se pueda señalar, Adrián, donde está el pectoral. Cuando levanta la mano, se marca perfectamente el pectoral. Debajo de ese pectoral, de ese músculo, es donde ustedes tienen que evaluar si hay masas o no. Esas masas que estén ahí pueden ser o glándulas supernumerarias o ganglios, porque lo que esté más alejado de debajo de ese músculo, pueden ser lesiones que tengan que ver con el rasurado o con la piel o con el aseo, no necesariamente lesiones de la mama. Entonces, si yo quiero buscar lesiones malas, los voy a encontrar más frecuentemente debajo del pectoral. Y luego vengo avanzando de manera que se pueda hacer cualquiera de estas tres o las tres, que es de arriba para abajo o en forma concéntrica. Yo normalmente les aconsejo que lo hagan como en radar, de afuera hacia adentro, para llegar al final, al pezón, y verificar que no haya lesiones. Entonces, ¿qué es importante decirle? Que es con la mano estirada, o sea, que no tienen que hacer como, no pellizcos, sino que esté contra la costilla para que puedan determinar todas las lesiones. En las mujeres muy delgadas pueden pensar que son masas y son las costillas que se puedan tocar con facilidad. Entonces, por eso hay que el primer examen de la mama se lo tienen que enseñar ustedes para que el paciente pueda evaluar su seno y saber que es una patología o no es patología. Lo pueden hacer de pie, pero también lo pueden hacer acostados. Cuando la paciente es muy obesa, a veces toca hacerlo además de parados, tienen que hacerlos acostar para que puedan evaluar todas las lesiones. ¿Qué ayudas diagnósticas tenemos entonces? Pues vamos a tener ayudas diagnósticas como la mamografía, que es lo que más frecuente ustedes conocen. Sin embargo, la mamografía no es el examen de predilección en patologías como las que estamos hablando, que son las patologías benignas. Entonces, la mamografía es cuando nosotros estemos buscando o pensando que pueda tener un cáncer o en pacientes profilácticamente después de los 50 años. Entonces, ¿qué es importante de la mamografía? Que es el examen de elección para la patología maligna. No es el de elección para la patología benigna. ¿Qué es importante? Que como el tumor maligno no da síntomas, entonces la mamografía nos va a detectar ese tumor. Dice que la mamografía puede detectar ese tumor 6 a 8 años antes de esa aparición donde la paciente siente y evidentemente le puede inclusive doler una masa. Así que la mamografía por eso es importantísimo como tamizaje después de los 50. Y detecta entre 35 y 50% los cánceres tempranos. O sea que es de nuestra tarea poder detectar no solamente que sean a tiempo, sino que además ojalá sean pequeños para que la evaluación sea más rápida y el tratamiento sea curativo. El 20% nada más se pueden evaluar con la palpación, pero un 20% es importante si lo estamos descubriendo a tiempo. Importante es que una paciente se debe examinar muy bien, se debe evaluar muchas cosas antes de llegar a la decisión de una cirugía estética. ¿Por qué? Porque una vez que tenga la prótesis, va a ser un poco más difícil de hacer no solamente la patología benigna, sino la patología maligna. Va a ser un poco más difícil encontrar la lesión, o al menos pequeña. Entonces, desde 1997 hacemos a las mujeres de 50 años en adelante la mamografía como tamizaje. A los 49 años lo vamos a hacer solo en pacientes con factores de riesgo y una vez esté normal, cada 2 años se va a hacer esos estudios tempranos de cáncer
que hacen que tengamos una reducción de la mortalidad hasta más de 40% a 10 años. Eso quiere decir que el screening, mayores de 50, y pacientes con factores de riesgo entre 40 y 49 años. ¿Cuáles factores de riesgo? Los que ya hablamos anteriormente. En una mamografía, entonces, nos pueden detectar varias cosas. Nos pueden detectar una masa sólida o nos pueden detectar una masa quística. Usualmente las masas quísticas las vamos a determinar mucho mejor con una ecografía, porque ustedes saben que la ecografía lo que está evaluando justamente son densidades líquidas y sólidas. Entonces, es la mejor diagnóstico es una ecografía para cuando hay un quiste en cualquier lado, pues en la mama más. ¿Qué más vamos a ver en una mamografía? Que hayan calcificaciones. Entonces, calcificaciones pueden ser muy grandes o muy chicas. Las microcalcificaciones son benignas y generalmente pueden ser, si están conglomeradas o dispersas, van a ser sospechosas o no de malignidad. Las macrocalcificaciones hablan más de un curso de un proceso degenerativo. O sea que si estamos hablando de calcificaciones, preferiblemente que sean macrocalcificaciones o que sean calcificaciones esporádicas para poder hablar que sean benignas. Una masa también nos va a hablar que si es una masa rodeada de microcalcificaciones, será también una sospecha de un cáncer de mama. La densidad entonces nos va a decir si es muy densa o poco densa, si es asimétrica o es distorsionada, nos va a definir si es una patología maligna o no lo es. Y las densidades malignas se asocian a bordes mal definidos y distorsión de la arquitectura. Si se dan cuenta, todo esto nos va generando como el temor a un cáncer de mama. Todo lo, en cambio, lo contrario a todo lo que estamos hablando acá será patología benigna. Entonces, si vemos que la masa es de bordes definidos, que no tiene calcificaciones, que usualmente puede ser simétrica, puede ser de los dos senos, uno podría estar pensando en patología benigna. Respecto a los quistes, entonces para salir del quiste mamario, más o menos es así como se ve en la ecografía, obviamente en negro, muy negro, porque como es líquido y es un líquido muy transparente, se ve en la ecografía, espérense que ahí no está, pero bueno, se ve así, muy negrito, muy definido, y lo que tenemos que hacer es medirlo. Dependiendo de la medida, va a ser el síntoma. Entonces se habla que más de 1 centímetro la persona puede sentir dolor, más de 3 centímetros seguro siente dolor y quizás 3 centímetros sean necesarios hacer una aspiración de ese contenido líquido para aliviar el dolor. No lo quita totalmente porque esa cápsula queda ahí, puede volverse a llenar, pero sí alivia el dolor en caso de que la paciente esté muy incómoda con su dolor. ¿Qué es importante en los reportes mamográficos? Entonces, ustedes cuando reciban una mamografía de control normal de una paciente adulta mayor, probablemente ustedes van a reportarles una situación que se llama BIRATS. BIRATS significará entonces varias categorías que se llaman, que es el sistema donde uno puede hacer la categorización de las imágenes del seno. ¿Y cómo se está evaluando? Se está evaluando con lo que ya antes les había dicho, la distribución de las calcificaciones, el número de calcificaciones, las masas, dónde están, la densidad, si están asociados a algo esas masas, y casos especiales que son las pacientes que son jóvenes pero que tienen un BCRA positivo o tienen una mamá o una abuela con una lesión tumoral previa. Entonces hablamos de BIRATS 0, cuando es una mamografía que no me está dando mucha información. Se habla de una mamografía incompleta y que necesita estudios complementarios. O sea, aquí el 0 sí importa. El 0 no es que esté bien. Cuando es 0, entonces siempre que le reporten BIRAT 0, quiere decir que no fue suficiente el examen mamográfico para hacer un diagnóstico. Cuando es BIRAT 1, es negativa totalmente. La paciente puede irse tranquila y en 2 años hacerse una nueva. Cuando es BIRAT 2, quiere decir que hay una lesión benigna y pues no está negativa, pero es benigna. Ya podemos estar tranquilos con que es benigno, quizás le vamos a repetir el examen en 1 año. Si es BIRAT 3, entonces es probablemente benigna. Probablemente benigna quiere decir que yo en un tiempo corto
voy a repetir ese examen. Entonces ya no va a ser en un año, sino puede ser quizás en 6 meses, o le hago exámenes complementarios que me puedan aclarar qué tan probable es de benigna o no. Cuando es BIRATS 4, aquí no se los voy a dividir, pero en las evaluaciones ya muy de decisiones sobre tratamientos, vamos a dividir este BIRATS 4 en A y B, pero básicamente 4 es sospechosa de masa y debe hacerse sí o sí biopsia. Y cuando me dicen BIRATS 5, es altamente sugestiva para malignidad. Entonces, importante que ustedes no se vayan a confundir con el 0 y sepan cómo guiar a los pacientes que tengan 2 y 3. Obviamente el 4 casi que el radiólogo les dice mande la biopsia urgente, no sé qué, pero igual ustedes ya saben que después de 4 hay que hacer algo más rápido. En la mamografía entonces ustedes van a ver ahí lesiones. Espero que se vea un poquito mejor estas lesiones ahí, pero ustedes van viendo ahí primero qué tan cerca a la superficie, o sea, al exterior está la masa, y también qué cosas alrededor vamos a encontrar. Muy probablemente el de la izquierda es un fibroadenoma, tiene unos bordes bien definidos y no está en la parte profunda del seno, sino está en la parte más superficial. Importante que entonces dentro de las ayudas diagnósticas para esto que estamos hablando hoy, que es patología benigna, esté la ecografía. ¿Por qué? Porque hace el diagnóstico diferencial entre sólido y quístico hasta en un 95%. Si eso es así, pues ahí nos va aclarando varias cosas. Ya sabemos que si es quístico es benigno. Si es sólido, entonces vamos a ver qué características tiene con el examen clínico y la ecografía para saber qué vamos a hacer. Que es importante que en pacientes con tejido mamario denso, pues es un poquito más difícil, pero más difícil de evaluar esos quistes, pero igual se puede ver. ¿Qué es bueno de la ecografía? Que es menos invasiva que una mamografía, menos invasiva porque menos radiación, es menos invasiva porque no es una biopsia y porque es la más usada en pacientes jóvenes debido a que en las pacientes jóvenes la mayor cantidad de patología es una patología benigna. Es un screening de las masas irregulares o de las pacientes que tienen dolor, pero no son detectables las masas al examen físico. Entonces, importante que ustedes en la primera consulta, posiblemente la paciente casi que les está suplicando que les mande una ecografía. Pero si ustedes hacen una buena historia clínica y ven que lo que tienen es una enfermedad fibroquística, no es el primer examen que deben hacer. De pronto tenga que cambiar otras cosas como el peso, la dieta, el uso de un buen brasier o no. Sin embargo, con mucha frecuencia, se los digo, los van a presionar para hacer una ecografía. Como la ecografía está dispuesta, disponible y es fácil y no es invasora, no pasa nada con que se lo hagan. El punto es, en la segunda consulta, cuando le diga la enfermedad, es enfermedad fibroquística, y ustedes ya lo sabían y ahora les toca hacer algo con esa paciente. Es importante que esta ecografía también puede ser un complemento en la mamografía. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mamografía, pero hay una densidad que no conocemos, le pedimos una ecografía para poder determinar y guiar la biopsia que vamos a hacer. O sea que la ecografía mamaria es de mucha utilidad. Aquí estamos viendo el quiste, el que no les había mostrado antes. Así se ve el quiste a la mano derecha. Es el quiste, un quiste. A la mano izquierda es un fibroadenoma. Entonces ustedes pueden ver la diferencia de densidades del líquido, que es líquido cetrino, y de una masa. Ambas son patología benigna, pero una es con masa y otra es con agua. El quiste siempre va a ser, si ya probablemente este es un tamaño grandecito, quizás haya necesidad de aspirarlo. ¿Cuáles son otras ayudas diagnósticas? Las biopsias. Entonces, las biopsias las podemos hacer de varias maneras. A cielo abierto quiere decir abrir la piel y sacar la masa que uno necesita biopsiar. Hacerlo con aspiración, si lo está haciendo con una aguja, o hacerlo con Trucut. Hacerlo con Trucut, que es una, digamos, una columna que se puede evaluar más fácilmente para hacer el estudio y el diagnóstico histológico. 15% de las mamografías con lesión benigna pueden ser malignas. O sea que las mamografías deben complementarse con una biopsia cuando están en BIRATS 3, 4 o 5. Y el uso de la ecografía va a disminuir el riesgo de falla en esa biopsia, ¿no? Entonces es importantísimo que las biopsias entonces aquí están
con aguja fina, o la hacemos por Bacard, o la hacemos quirúrgica. Lumpectomía quiere decir la lesión completa de la lesión. Tal vez no se ve muy bien las dos imágenes finales, pero básicamente es la del throughput que ustedes seguramente conocen. Otras ayudas son la seromastografía, que si se acuerdan, hablamos que se podía aplicar un líquido que puede ser radiopaco o puede ser aire para poder evaluar el conducto lactófero, que es el que está haciendo daño, por ejemplo, en una ectasia ductal. Y para eso se puede hacer con aire, como la seromastografía, o con líquido que se llama galactografía. Con las dos uno puede ver y dibujar perfectamente ese canal que está alterado. También se puede usar resonancia magnética cuando uno no sabe exactamente si esa masa es de naturaleza de cáncer de mama u otra cosa, porque puede haber lesiones en hueso, cartílago, puede ser un lipoma, que puede tener necesariamente un manejo muy distinto. Entonces es importantísimo que ustedes puedan tener la posibilidad de complementar con resonancia en caso de masas que no estén muy seguros y que la mamografía no sea muy aclaratoria. Esta resonancia, pues como es algo primero que no oprime y que además se puede utilizar en pacientes que tienen implantes, pues se usa ahora más que la mamografía. Pero yo ya les había dicho desde el comienzo, la mamografía es, digamos, el top 10 del diagnóstico de un cáncer de mama. Y la confirmación de qué tipo de cáncer es, pues es la biopsia. Entonces, aun cuando lo usamos mucho más la resonancia que antes, sí no debe desplazar hacer la mamografía. Entonces, la mamografía se puede hacer con la prótesis, solo que hay que saberla leer. La ecografía es complementaria porque nos va a evaluar si esa prótesis puede estar con posibilidades de ruptura o no, y además pues nos va a decir qué tanto puede uno profundizar en la mamografía. También se pueden utilizar la tomografía axial computarizada para esas masas ocultas, no necesariamente con pacientes con prótesis, pero también hay masas ocultas por grasa o por otras lesiones previas. Y si las pacientes tienen antecedentes familiares de cáncer, lo ideal sería que o las pacientes con el cáncer se hagan los marcadores biológicos, o que las pacientes que estamos estudiando, si ya no tienen su familiar para hacer los exámenes, hacerle los exámenes nosotros. ¿Por qué es importante? Porque ya les dije que hay una asociación de cáncer de mama, ovario y endometrio. Entonces, pues por todos esos sectores tenemos que estar vigilando a la paciente en caso de que tenga los BCRA positivos. Más o menos así se ven la evaluación de esos canales lactóforos. Entonces están viendo una seromastografía al lado izquierdo. Y al lado derecho probablemente van a puncionar un quiste. Importante que ustedes son las guías de hacia dónde tienen que ir. Aquí en este caso de este molino de viento, pues por dónde tiene que ir el viento. Pero si ustedes hacen la evaluación mal, probablemente el vuelo no va a ser tan seguro. Entonces, importantísimo que se crean que ustedes sí van a hacer el diagnóstico de una patología benigna y van a hacer la remisión adecuada y exacta en el momento que toque de una paciente que tenga sospecha alta de un cáncer de mama. ¿Tienen preguntas ahora? Doctora, yo tengo una duda respecto a los quistes. ¿Hay algún tamaño específico para aspirarlo? Usualmente lo aspiramos porque duele y ya les dije el tamaño, ¿no? Entonces el dolor se hace más intenso cuando supera los 3 centímetros y además se toca con facilidad. Entonces uno hace ecografía del seno y va, pone la aguja exactamente donde está el quiste. No se hace punción cuando son pequeños, primero porque no duelen tanto y segundo porque la aguja no llega hasta donde pues se vuelve un poco más traumático de lo que toca. Entonces el límite son o el mínimo no, el mínimo para aspirar son 3, pero la paciente puede llegar con un quiste mayor de 3 centímetros.
Doctora, a mí no me quedó muy claro lo de las calcificaciones de micro y macro, de cuáles son benignas y cuáles malignas, porque es que dijo muchas veces y me confundí. Bueno, son dos clases, macro y microcalcificaciones. Las macro usualmente se presentan en pacientes mayores, son degenerativas la mayoría de veces, o sea, son pacientes posmenopáusicas, pero que además uno las viene siguiendo desde los 50 años y todavía tiene 60 y 70 y están las mismas macrocalcificaciones. O sea, la respuesta de esa es que las macro son benignas. Pero las microcalcificaciones pueden ser benignas, sospechosas o malignas, dependiendo no solamente del número, sino de qué van acompañadas. Entonces, si yo tengo una masa y además tengo calcificaciones, no crean que es benigna, ¿cierto? Es mala, porque tiene calcificaciones además de una masa asociada. Si es solamente las calcificaciones, tendríamos que evaluar qué es. Entonces serían sospechosas hasta que no aclaremos el diagnóstico. Pero si tiene una sola calcificación chiquita, ¿qué quiere decir microcalcificación? Que es como la puntica de un alfiler. Eso es una microcalcificación. Entonces, si yo veo una sola, quizás esa sea benigna, inclusive puede que no sea una calcificación real, sino que sea, por ejemplo, una paciente que tenga alteración de los lípidos y que eso sea un vasito, un vaso venoso o arterial que tenga grasa en ese sitio. Entonces, las calcificaciones, microcalcificaciones, lo primero que ustedes deben pensar es que puedan ser malas, es más probable para ayudar al paciente. Pero si están asociados a una masa, mucho más. Si están agrupadas y tienen más de 8 a 15 agrupaciones de esas calcificaciones, son malas. Si es una esporádica, probablemente es benigna. ¿Sí? ¿Quedó claro? Mucho mejor, gracias. Ok. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿La clasificación de BIRAT solamente es mamográfica o también con ecografía se puede, pues, estadificar? Pues miren, realmente es mamográfica. Esa es la real, la verdadera. Lo que sucede es que, como les estaba yo diciendo, son complementarias a veces la ecografía y la mamografía. Entonces, por ejemplo, me dio una mamografía BIRAT 0. ¿Qué quiere decir? Que yo le tengo que hacer o una biopsia o una ecografía. Es probable que yo le haga una ecografía para evaluar algo más de esa masa que estoy investigando. Entonces el radiólogo, una vez ve esa mamografía BIRAT 0 y estos hallazgos ecográficos, me va a reportar abajo BIRATs, porque me va a completar el examen. Entonces me va a decir ecografía BIRAT 1, BIRAT 2 o BIRAT 3, no por la ecografía exactamente, sino porque me va a aclarar lo que yo estoy viendo en la mamografía. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer una ecografía complementaria a una mamografía, mándenle las imágenes al radiólogo para que el radiólogo les pueda escribir el final de lo que ustedes quieren evaluar. Entonces, como es de radiación, es BIRAT de mamografía, pero pueden encontrar ecografías con resultados BIRAT porque les están aclarando ese 0 de una mamografía. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y si no hay mamografía, doctora, es que pues tengo una familiar que ella es joven, ¿sí? Y sí, en la ecografía pues la estadificaron, pero con Eso, BIRAT. no es lo usual. Tiene... O sea, lo importante es que eso solamente se hace con mamografía. O sea que varias cosas pueden pasar. Primero, si le piden una ecografía, es porque están esperando que sea algo benigno. Entonces, termínale de hacer, ahora que tú tienes la información, termina de hacer todos los factores de riesgo, mira a ver si se necesita o no la mamografía, y depende de lo que esté reportando esa ecografía, tendrán que hacer exámenes complementarios. Entonces, ya tienes toda la información. Ahora, porque también es eso, ¿no? No me gusta hablar mal de colegas, pero hay gente que no hace las cosas al derecho. Entonces, nunca se puede hacer si es una sospecha de una lesión mala, la primera cosa que hay que hacer es una mamografía. Para una lesión mala, yo no le hago una ecografía. La ecografía es para complementario de ese 0 que estábamos hablando que no se pudo hacer conclusiva la mamografía, entonces uno hace una complementaria de ecografía. Nunca una ecografía me va a hacer diagnóstico de algo malo. Entonces, razón por la cual
una ecografía sola no puede tener BIRATS. ¿Sí? Así tenga 20 años, doctora, o sea, digamos, no tiene factores de riesgos genéticos, pero pues la edad es una paciente joven. Por eso, ¿No entonces, importaría? BIRATS solamente es de mamografía. Si ella no tiene mamografía y le pidieron una ecografía, analiza lo que dice la ecografía y las imágenes para saber si hay que hacer algo más, porque tiene que ver si tiene factores de riesgo, el peso, qué dice la ecografía, qué tamaño, qué características tiene. Como ya te dije, la mayoría de pacientes que van a consultar por dolor, usualmente se van con una ecografía que dice enfermedad fibroquística. Entonces, velo, míralo ahora con lo que ya aprendiste y analiza qué podría ser lo que tiene tu familiar. Ah, vale, doctora, muchas gracias. Okay. Me importa mucho que repasen lo del autoexamen. Primero, para las que son mujeres, que vayan haciendo el autoexamen. Segundo, porque no se les olvide que a los hombres también les puede dar. Entonces, si los hombres tienen madres que han tenido lesiones tumorales en la mama, también se aprendan a hacer su examen, su autoexamen de la mama. Y que sepan en qué momento pedir qué exámenes. ¿Alguien me va a preguntar algo más? Por ahí hay otra pregunta, sí, lo oí. Parece que ya no hay. Sí, parece que no. Se arrepintió. Chicos, Bueno, ¿tienen otra duda o ya hasta Yo tengo una duda en relación a lo que comentó mi compañera. Si, digamos, en la ecografía, le mandaron la ecografía sale la clasificación de BIRATS y sale BIRATS 3. por eso te estoy diciendo que el BIRATS 3, ya dijimos que el BIRATS 1, 2 y 3 es patología benigna. Pero Sí, señora. depende lo que, si es 1, ya es normal y entonces la ecografía ni siquiera debería mencionar BIRATS porque es normal, negativa, no tiene nada. Si es 2, seguramente encontrará quistes. Y si es 3, tendrían que complementarla con biopsias o más. Pero esa clasificación, vuelvo a decirlo, es para mamografía. Cuando una ecografía nos reporta BIRATS, es porque tiene una lectura de una mamografía previa. Y entonces el radiólogo complementa lo que hace falta de ese 0. Algunas veces también ustedes tienen que saber que hay mucha gente que trabaja como con patrones estándar del reporte. Entonces, en el reporte les pueden reportar, por ejemplo, enfermedad fibroquística y debajo está la clasificación BIRATS, pero no dice nada de ella, sino que está dentro del modelo del informe ecográfico que hacen las personas. Me ha pasado que la paciente llega con un informe casi llorando porque dice cáncer, no sé qué y tal, y resulta que es el cuadrito donde explican que es BIRATS. Entonces, habría que ver muy bien eso antes de uno poder echar juicios al respecto, pero pues ya ustedes devuélvanse en la clase y ya pueden evaluar qué está sucediendo. Entonces, BIRATS en ecografía no se hace. Listo, doctora, gracias. Ok. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Les queda ahí como 10 minuticos para descansar. Entonces, me avisan, me llaman para la otra, para la reunión con Fabián. Vale, vale, perfecto. Bueno, un abracito. Que tengan un descansito ahí. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches.